Antonio Manuel Rodríguez, sobradamente conocido también por todos los asistentes, así que no me voy a extender y a quitarle tiempo a lo que sobre todo nos interesa, que es lo que nos tiene que contar sobre esta cuestión. Vale, muchas gracias. Hermanas y hermanos andaluces, a mí me gustaría comenzar diciendo que me siento extremadamente dichoso y creo que hablo en nombre de los patronos de la Fundación Blas Infante, porque esta jornada de hoy y de mañana, al menos para mí, desde un punto de vista de pellejo adentro, sensorial, emocional, me parece que tienen un punto fundacional. Y lo digo de corazón. No digo que se parezcan, no digo que se asocien, no digo que intenten evocar, no digo que sean un sucedáneo de aquel Congreso de la Cultura Andaluza, pero creo que se parece mucho. Y se parece mucho porque se está dando encuentro, muchas formas de entender el andalucismo y el soberanismo andaluz desde todas las perspectivas de la creación artística, desde la perspectiva también de la investigación, y aunque no estemos todas y todos, pero sin lugar a dudas lo que está pasando aquí es un evidente botón de muestra de que, en efecto, hay un importante movimiento latente, que no sé en qué va a desembocar, pero que ojalá haga temblar la tierra. Yo voy a proponer un viaje también emocional, pendular, desde la desesperación a la esperanza, a la desesperanza, y a esta época en la que estamos viviendo hoy, que es una especie de mezcla de desesperación, desesperanza y esperanza, pero no sé en qué porcentaje. Y este viaje pendular va a recorrer los últimos 50 años de la historia emocional andaluza. Yo lo he llamado volver a ser lo que somos desde el Quejío a los Ojú, y aunque entiendo que el Quejío es algo telúrico en el pueblo andaluz, el punto de partida va a ser el Quejío de nuevo de Salvador Tábora. Que quede claro, antes de empezar este viaje, que existieron quejíos anteriores al de Salvador y existieron situaciones de desesperación anteriores a las del pueblo andaluz en el tardofranquismo y principios de la transición andaluza, autonómica. Porque la desesperación está cosida a la idiosincrasia del pueblo andaluz como el pueblo de la carne. Hubo desesperación en el dolor de la expulsión de nuestros judíos, de nuestros moriscos, de la persecución de nuestros gitanos, de la cosificación de nuestros negros, de la cosificación eterna de nuestras mujeres siempre. Y esa desesperación siempre estuvo vinculada a la reclamación y a la identidad cultural en todos los movimientos políticos a partir de la Revolución septembrina de 1869. Cuando se produce el Pacto Federal Andaluz, primero en Córdoba y después en Despeñaperro, se está vinculando la identidad cultural con la identidad de clase. La desesperación del pueblo con la conciencia de que el pueblo es el andaluz. Lo mismo pasó cuando el andalucismo empieza a pergeñarse en las manos de Blas Infante. Yo siempre suelo decir que cuando se celebra el Congreso de Ronda en 1918, ese mismo día en el que solo estaban reunidos hombres en el casino de Ronda, las faeneras de Málaga, es decir, solo mujeres, estaban en las calles reivindicando los derechos que teóricamente estaban reivindicando los hombres en Ronda. Y esa disociación marcó para siempre a Blas Infante, tanto, que cuando en Córdoba se produce la primera manifestación en la que se une de nuevo la identidad cultural y la reivindicación de clase y la reivindicación social en 1919, el Congreso de Córdoba
se celebra precisamente allí porque Blas Infante tiene muy claro que una cosa no puede ir sin la otra. Y esa es la razón por la que empezamos Quejío justamente aquí. Quejío, como sabéis, es una obra de Salvador Tábora, aunque con letra de Alfonso Jiménez Romero, que se estrenó en 1972 en el Teatro Magallanes de Madrid. Quiero que vean que aún quedaban 5 años para que tuviera lugar la epopeya histórica, el Día de Autodeterminación Nacional de Andalucía, el 4 de diciembre. Es decir, estamos hablando de que hay una situación previa que, como el propio Salvador decía, aún no existían partidos políticos como lo conocemos, digamos, durante la transición autonómica andaluza, seguía gobernando Franco, se vivía bajo un estado policial, bajo una censura vigilante, la inmigración era dolorosa, terrible, cruel con el pueblo andaluz, por supuesto en las clases más desfavorecidas. Andalucía era eminentemente rural, era tierra de latifundio, mercado de bracero. Y Salvador, que era muy sensible a esa situación social y política, soportando personalmente el peso de la censura y renegando, y esto quiero repetirlo no una vez, sino hasta que la lengua se me irrite, el flamenco complaciente, apropiado, como escaparate feliz de una tierra azotada por las injusticias sociales. ¿Qué quiero decir? Que cuando nace Quejío, el AI, en 1972, en una expresión cultural en la que se une cante, baile, literatura, cuerpo, en ese momento, lo que está haciendo Salvador Tábora es de nuevo vincular la identidad cultural con la identidad social, que, repito, en Andalucía son inescindibles y que son germen de nuestra identidad política. Desde que se presentó en París, ese mismo año, en 1972, invitado en el Festival de Teatro Político y Minorías Culturales, aquel grito desgarrador andaluz se hizo de nuevo universal. Fijaros que se representó y se condensó en más de 25 espectáculos, con más de 5.000 funciones en 34 países y en más de 200 festivales internacionales. No pasa. Esta es la clave. Síganme. Quejío era el grito hondo del pueblo andaluz contra la dictadura. Es decir, es una obra política. Y se gritaba contra el expolio cultural, político, social, económico y medioambiental de Andalucía. En el Quejío latía nuestra conciencia nacional como premisa ética y el dolor trágico del flamenco como revolución estética. Y yo voy a centrarme en esos 2 puntos esenciales para que entendamos lo que estoy intentando decir. La premisa ética, lo que bulle dentro de Quejío, sin que tengas que dar ninguna explicación, era que se estaba alumbrando una vez más la identidad andalucista que, repito, ya se había forjado en las reivindicaciones sociales y culturales de las juntas de Andújar, de la revolución septembrina de Fermín Salvochea, del pacto federal, de Blas Infante. Pero en ese momento se produce un descubrimiento. Y el descubrimiento es que no hay andalucismo si no se dan estos 3 pilares a la vez. De una parte, conciencia de pueblo. Es decir, tener muy claro que ser andaluz significa tener una identidad cultural. En segundo lugar, conciencia de clase. En Quejío, el Quejío no está brotando de las clases burguesas, no está brotando de los señoritos españoles en Andalucía, está brotando del pueblo andaluz marginado, sufriente, doliente. Esa combinación recuerda, por ejemplo, a cuando los hermanos Cava escribieron Andalucía, su comunismo libertario y su cante hondo. Mirad que están de nuevo enhebrando, como hacía mi madre con los festones, la identidad cultural, Andalucía, cante hondo y comunismo libertario.
Decían los hermanos Cava que a los andaluces, si queremos moverlo, si queremos convencerlo, no se puede hacer unciéndolo por la cabeza como si fueran bueyes, ni por las piernas como si fueran esclavos. Hay que hacerlo por los corazones como si fueran apóstoles. Esta mañana recordaba Isidoro con muchísima razón que la emoción siempre ha sido el catalizador del movimiento, en este caso de la desesperación. Pero lo que estaba ocurriendo en Quejío es que sin tener que dar una lección magistral, estaba latiendo, estaba bullendo la conciencia. Había traspasado los poros de la piel y se había instalado directamente en el cerebro. Si se estaba gritando, utilizando el flamenco como elemento de revolución estética, era para tener muy claro que teníamos conciencia de pueblo, teníamos conciencia de clase y que todo eso se hacía para tener conciencia soberana. Es decir, solo teniendo conciencia de nuestros problemas, solo nosotros podemos resolver nuestros problemas. Eso es la soberanía. Muchas veces se nos llena la boca de soberanía ecológica, y es cierto, soberanía medioambiental, y es cierta, soberanía energética, y es cierta, soberanía alimentaria, y es cierta, pero se nos olvida la soberanía cultural. A mí me duelen las tripas, no una, 1000 veces, cuando al hablar de nuestras señas identitarias utilizamos los discursos que han hecho otros de nosotros mismos. Y me duele muchísimo, porque al final nosotros mismos, como auténticos colonizados, criticamos a quienes sí ejercemos la soberanía cultural. Si tenemos que encontrar las claves originarias de nuestros marcadores identitarios, de verdad que no nos vayamos a lo que otros nos digan. Habrá que buscar en nuestras propias fuentes. Y si no tenemos fuentes escritas, es porque aquel pueblo que las parió, las conservó en la memoria, pero no pudo escribirlas porque le condenaron al analfabetismo para no poder escribirlas. De manera que si queremos honrar a quienes fueron capaces de mantener nuestra memoria, por favor, ejerzamos la soberanía cultural. Y eso fue lo que ocurrió en Quejío. Decía que para esa propuesta ética, lo que hizo Salvador Táboda es también una revolución estética. ¿Por qué? Porque tomó el flamenco como lo que siempre había sido. Ojo, no lo que han dicho otros que fueron para nosotros. Es decir, la llegada de los románticos imponen un relato sobre algo que ya preexistía. Creedme que la siguirilla no nace en el siglo XIX por generación espontánea. Creedme que la soleá no nace en una cueva, sentado una persona con un lápiz y un papel diciendo: voy a inventarme el flamenco y lo voy a llamar soleá. Eso que produce risa, eso que produce carcajada, igual que elaborar hasta 21 teorías intentando atribuir el origen del flamenco a Holanda, eso es un relato que compran andaluces y andaluces, académicos en cátedras que dictan porque no tienen en cuenta nuestra soberanía cultural. Pero Salvador sí. Y lo hizo utilizando la palabra clave, quejío. A mí me decía el maestro Manolo Sanlúcar 1001 veces, esta soleá le dijo la palabra al suspiro. No, la lengua. Dice, le dijo la lengua al suspiro, échate a buscar palabras que digan lo que yo digo. Y yo le decía al maestro, Manolo, cámbialo por quejío. Le dijo la lengua al quejío, échate a buscar palabras que digan lo que yo digo. Porque en el quejío cabe la historia y la memoria milenaria y doliente de este pueblo. Eligió la palabra quejío porque sabía que lo que estaba pasando justo en ese momento era el parto de un pueblo. Y yo que viví el parto desde fuera, como padre de mis hijos, y quien la vivió, que fue mi esposa y sus madres, desde dentro, ojalá lo hubiera vivido yo, desde dentro. Pero ese parto era un parto de dolor y un parto de alegría, ambas cosas. Y eso es lo que ocurre en el parto de un pueblo cuando se reivindica como nación.
Porque muchas veces se nos olvida la etimología de nación. Nación proviene de la palabra nacer. Un pueblo se convierte en nación cuando nace, cuando se postula políticamente. El concepto nación nació en la Revolución Francesa, cuando el pueblo se postula frente a la monarquía y frente al clero para decir que el poder no proviene ni de la sangre ni de Dios, el poder proviene de nosotros mismos. Es verdad que ese concepto nace enfermo, porque ni estaban los tullidos, ni estaban los enfermos, ni estaban los pobres, ni estaban las mujeres. Es cierto, pero ese es el concepto nación. Y lo que estaba pasando justo en ese momento, en 1972, es que se estaba pariendo un pueblo que al final sale a la luz el 4 de diciembre de 1977. Que Andalucía es una nación incuestionablemente. Y no porque lo sea desde tiempos inmemoriales, que también. No porque seamos un gazpacho donde se han mezclado 1000 ingredientes, que también. No porque sea la cuna y la tierra de Gualada, de Averroes, de Maimónides, que también. No. Andalucía es una nación porque su pueblo nació el 4 de diciembre del 77, cuando sale a la calle y se postula políticamente como tal, obligando a todos a que lo reconozcan y el propio pueblo a ser reconocido, vinculando la identidad de clase, la identidad cultural y la identidad política. Y eso surgió como consecuencia de un movimiento que tiene entre sus puntos más álgidos el Quejío de Salvador Tábora, en el que, como digo, se mezcla el dolor y la esperanza. Esa estética del dolor, esa estética del grito, que es esencialmente masculina, persiguió los inicios de aquella época. Si recordáis el disco de A duras penas de Carlos Cano, o recordáis la estética de Los hijos del agobio de Triana, ahí está el grito de la desesperación. Estamos en la desesperación y es normal que el pueblo grite si está desesperado, si tiene que emigrar, si no tiene empleo, si tiene hambre, si no tiene servicios públicos, si no tiene... Pues es normal que grite, está completamente desesperado. Y esa estética del grito es la estética del quejío. No sé, ha pasado muy deprisa, perdona. Sí. Quiero ser fiel a la palabra de Salvador, y Salvador decía: me planteé entonces la necesidad de investigar en el pasado. Es decir, en aquel momento Salvador sabe que para ser lo que somos tenemos que volver a ser lo que fuimos. Lo tiene claro. Pero dice, pero no, para ver cómo cantaban mis bisabuelos. Es que quiero ver por qué cantaban mis bisabuelos. Quiero saber de dónde proviene el quejío, quiero saber de dónde proviene el ay. Y el ay indiscutiblemente era una denuncia contra la aplastante situación socioeconómica en la que vivían. Desde ahora hasta el final voy a repetir, hasta el hartazgo, hasta la náusea, que la identidad cultural andaluza está vinculada a la identidad social y a la conciencia de clase. Y que son inescindibles la una de la otra. Mirad, él vuelve a explicar en qué consistió el quejío, no puedo detenerme, pero fijaros cómo dice el quejío: el dolor de todo un pueblo representaba la lucha campesina de la que hablaba Blas Infante, el silencio dramático de la emigración, las cicatrices que causan en el alma el miedo, las bocas cerradas del medio popular y la Andalucía aplastada por la imagen de pandereta que tapaba con un manto negro bordado en oro el hambre, el analfabetismo y el chiste fácil sobre su cruda realidad. Cambiemos 2 o 3 piezas, actualicémoslo y es exactamente el mismo retrato social de ahora. Ese impulso, el detonante, el catalizador de la que hablábamos esta mañana, fue la dignidad del pueblo andaluz y que fue el que plantó la cara para enajenarse. Y dijo, el paso fue decisivo, porque además de su función social, está hablando del quejío, destapábamos la estética de un arte popular apoyándonos en la violenta belleza de sus cantes y sus bailes. Lo de la reivindicación de la esencia del flamenco era porque, quiero recordar, que durante el franquismo y antes del franquismo se había asociado el flamenco a la alegría. Y la alegría ya no era arma de combate.
Porque claro, la alegría era la chanza, el chiste fácil, la pandereta de los andaluces. La alegría en 1972 no era nuestra herramienta. No podíamos pedir desesperación con la alegría. No era el arma. Dice, y el nombre de ese catalizador se puso Andalucía en el mapa, y especialmente en el mapa de las reivindicaciones sociales. En ese contexto se produce el Congreso de Cultura Andaluza de 1978, ya ha pasado en la manifestación del 4 de diciembre del 77. Fijaros que se está celebrando en la Mezquita de Córdoba, que la conferencia más importante, la nuclear, la dicta Antonio Gala, y la finiquita diciendo «Viva Andalucía, viva». Hoy sería en la catedral y no estaría la Arbonaida y probablemente terminaría con un «Viva España». Si no fuera porque ciudadanos andaluces y cordobeses, aquí mi hermano Miguel, hemos conseguido, y es una de las batallas más importantes del andalucismo político de los últimos 50 años, recuperar ni más ni menos que el nombre de la Mezquita de Córdoba. Que recuperar el nombre de un monumento que es patrimonio de la humanidad y patrimonio de Andalucía es mucho más de lo que vosotros pensáis, ¿eh? El Cabildo llegó a llamar catedral, eliminó el nombre de la mezquita y en los catálogos, en lugar de nombrar mezquita, decía intervención islámica de la catedral. Que es como llamar al Guadalquivir intervención hidráulica de un pantano. Un movimiento ciudadano respaldado por más de 400.000 firmas provocó ni más ni menos que la recuperación de su nombre. Ya sabéis que las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. Si lo hubiéramos llamado catedral, estaríamos enterrando definitivamente la memoria milenaria de ese pueblo, que es el nuestro. En ese contexto, Antonio Gala dicta su conferencia y dice: la mejor forma de resolver un problema es investigar sus causas y sus interrelaciones con los demás problemas. Es decir, si queremos resolver nuestros problemas, tenemos que investigarlo nosotras y nosotros. Se extiende en eso, utilizando como una de las armas más importantes de los andaluces, la belleza. Ya sabéis que si alguna vez os preguntan ¿en qué se caracteriza el pueblo andaluz?, tenéis que decir, entre otras respuestas, que es aquel que está obsesionado por la perfección y por la belleza. El pueblo andaluz no soporta una moto de polvo en la cómoda ni un desconchón en la pared. Antonio Gala dice: si vamos a saber quiénes fuimos, no olvidéis que la historia no es simétrica, pero en ella, de una sutil manera, coinciden la memoria y la profecía, es decir, el pasado y el futuro que queremos que sea. Vivamos, pues, a partir de este instante una hora de esperanza. Y me quiero detener aquí. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, ya en el discurso de Antonio Gala está viviendo un tránsito. Y hemos pasado de la desesperación del quejío de Salvador a la esperanza conseguida tras la manifestación histórica del 4 de diciembre del 77. Hemos pasado de un momento en el que nuestra alma estaba magullada como si nos hubieran golpeado durante milenios, a un momento en el que el pueblo andaluz se sentía orgulloso de serlo, es decir, estaba manejando sus emociones, pero tenía conciencia de pueblo, tenía conciencia de clase y tenía conciencia política. Eso es el andalucismo. El andalucismo no es sentirse orgulloso de ser andaluz, eso no es ser andaluz. Ser andalucista es: yo sé de dónde provengo, pertenezco a un pueblo que no tiene que demostrar su existencia, ni igual que las personas no tienen que demostrar su existencia, los pueblos tampoco. Los pueblos pueden postularse políticamente y cuando lo hacen se convierten en nación. Nosotros lo hicimos. Por eso tenemos un demos propio. Lo teníamos antes, pero incuestionablemente a partir de ese momento. Ese tránsito a la esperanza, esto es un corta y pega de una letra que me he encontrado en internet. Es decir, yo no lo hubiera escrito así, pero digo para que lo sepáis.
Pero fijaros como el Carlos Cano que estaba gritando en el A duras penas, ahora está serio como tiene que estar, siendo de Granada. Y cuando canta la murga de los currelantes, ahora sí está utilizando la alegría como arma y está reivindicando el programa político de entonces y de ahora. Cuando dice que el respetable buenamente va a explicar el mecanismo tira para adelante de la manera más bonita y popular. De la manera más bonita y popular. Es el pueblo el que está diciendo, el currelante el que está diciendo que se acabe el paro, que haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría, que nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Eso es un azulejo del programa político de cualquier marca que se autodefina como andalucista. Sin embargo, a partir de ese momento empezamos a vivir un proceso de pérdida. Hemos pasado de la desesperación que provocó el quejío a la esperanza que provocó la alegría en el cambio estético del discurso, a un proceso de pérdida de las tres claves que nos hacen andalucistas. Empezamos a perder la conciencia de pueblo y estar cada vez más hilvanada, como incluso habiendo conseguido incluir en el Estatuto de Autonomía, en el segundo, la nacionalidad histórica que impulsó Blas Infante en el Manifiesto de Nacionalidad de 1919, a mí me duelen los oídos cada vez que escucho lo de en esta región, en nuestra región. Mira, las regiones son del cerebro y las regiones son de los mapas físicos, pero las regiones no son de los mapas políticos, salvo que el que quiera decirlo se autoproclame como región, como por ejemplo Murcia. Que también fue andaluz. Es verdad que hay una pérdida de conciencia de pueblo. Hay una pérdida clarísima de conciencia de clase que estamos padeciendo con especial crueldad hoy día. Y como consecuencia de la pérdida de los dos elementos que conforman nuestra identidad, repito, porque es indisoluble, es indisociable, se produce la pérdida de la conciencia soberana. A mí me emociona ver mucho esa foto, porque en esa foto, como veis, esa foto es de 1993. Es la foto de cuando Carlos Cano se dirige al público asistente un 4 de diciembre y lee su discurso Defender Andalucía. En ese momento el grito ya se ha perdido. Él está gritando, pero está gritando solo. Es como si estuviera gritando descontextualizadamente. Este pueblo había perdido el aliento, pero también había perdido la esperanza. Y por supuesto, la alegría vinculada a la esperanza. Esto es un texto de Carlos Cano. Estos son fragmentos del manifiesto Defender Andalucía de Carlos Cano. Fijaros que lo dice 20 años después de 1973, cuando cantó La Verde y Blanca, es decir, 1993. Mirad que dice: en aquel momento, lleno de pasión, escribí y canté La Verde y Blanca. Me encuentro otra vez con mi pueblo, con las viejas heridas de siempre, con su collar de corazones rotos, de horizontes perdidos sin golondrinas ni balcones. Y nos conducen al abismo de la desesperación y la apatía, como van las ballenas suicidas a las playas de la destrucción. 1993. Hoy, como decía aquella vieja jornalera de los corrales, hoy, mi niño, hay de todo para la boca, pero falta alegría. Él que había vivido el tránsito de la desesperación a la esperanza, estaba viviendo la desesperanza. Una desesperanza que afectó a toda una generación entera y que informó a una generación entera que ocupó plazas de profesores y de maestros que ignoraron por completo ni más ni menos que esas dos fechas tan importantes para nuestra historia como la desesperación y la esperanza. Yo he llegado a poner fotos de las manifestaciones del 4 de diciembre en institutos y en colegios en blanco y negro y les he dicho a los chicos y a las chicas de qué color son las banderas y me han dicho que las banderas eran rojas y amarillas. Ese olvido impuesto y premeditado llega a su cenit en el 2003, en la segunda modernización de Andalucía. En ese plan infame en el que se nos decía que para ser modernos teníamos que dejar de ser andaluces, así, sin anestesia. Si Andalucía tiene que ser moderna, tiene que renunciar a su identidad cultural, dando por supuesto que nuestra identidad social estaba resuelta.
En ese contexto, Salvador Távora se propone de nuevo reestrenar, reponer Quejío. Lo hace en el 45 aniversario y he tomado ese fragmento del folleto en el que Salvador Távora decía: al grito de viva Andalucía libre, por el que murió Blas Infante con 2 tiros en el pecho, se le han puesto coros sinfónicos y banderas blancas y verdes de ricatela. Es decir, el andalucismo se ha convertido en un objeto decorativo de los coches oficiales. Dice, lo que pretendía era volver a cerrar los puños hoy en el espacio íntimo del Teatro Távora, en nuestro barrio. Es decir, fijar lo que está reivindicando, volver al barrio, reivindicar lo que había reivindicado, es volver a plantar cara a la incertidumbre, a la sombra de la pobreza, a las desigualdades y sobre todo al olvido del compromiso cultural de Andalucía como nación. Y quiero volver a leerlo y si queréis lo hacemos con una lentitud doliente hasta que nos traspase las cárcavas de las aurículas y de los ventrículos. Lo voy a hacer despacio. Dice, es que quiero volver al barrio y lo voy a hacer para plantar cara a la incertidumbre, a la sombra de la pobreza, identidad social, a las desigualdades, identidad social y sobre todo al compromiso cultural de Andalucía como nación, identidad cultural e identidad soberana. 45 años después de la desesperación, de la esperanza, en plena desesperanza, y aunque yo estuve en ese estreno y me emocioné, porque yo no pude estar, lógicamente, en 1972, aunque a mí me turbaron las venas y los pulsos, sin embargo, yo recuerdo aquel día, sentado en el Teatro Távora, que dije, esto es como el grito de Carlos Cano en el 93. Esto ya no llega. Ahora no. Esto no cala. Este grito no llega. La desesperación estéticamente ya no puede traducirse en un grito. Y así llega Ojú. El Ojú es este libro que me he traído hoy aquí de Alessandra García. Alessandra García es una escritora, es escenógrafa, es artista, es premio Ojo Crítico, es premio Max de teatro. Es una malagueña jovencísima, comprometida, que ha escrito esta pieza que en realidad está pensada para ser escenificada en la calle y con la gente de la calle, pero ella lo está haciendo reivindicando, ¿sabéis qué? El 4 de diciembre. En la dedicatoria, nada más abrir el libro, dice Alessandra García: a todas las personas que estuvieron aquel 4 de diciembre de 1977 que ella no vivió, en cualquier parte de Andalucía, Barcelona y Madrid, gritando en las calles por la autonomía. No hay vez que no me traslade allí y me revolotee el estómago. Cuando yo leí eso, a mí sí se me pusieron los vellos como escarpia. Porque lo que estaba pasando es que esta generación, de la que voy a hablaros ahora, la generación que está ocupando gran parte de la sala hoy en el Congreso de la Fundación Blas Infante, por la que se sentiría rabiosamente feliz el padre de la patria andaluza, sin duda, viendo que su discurso sigue vivo, que su mensaje sigue vivo y que está más vivo que nunca, porque está en la población más viva que nunca. Esta generación no ha perdido la esperanza. ¿Y sabéis por qué? Es porque nunca la conoció. Estamos hablando de una generación que ha nacido sin esperanza, que estudia ignorando si va a tener la oportunidad de poder trabajar en lo que está estudiando, que estudia con la certeza de que no va a poder trabajar en el pueblo donde ha nacido y donde se ha criado, que estudia condenada a salir de esta tierra. La única salida que va a encontrar de esta carrera es por tierra, por mar o por aire, o en barco, o en avión, o en tren. Exactamente igual que en los tiempos del Quejío. Exactamente igual. La única diferencia es que entonces estaba emigrando un pueblo al que se le condenó al analfabetismo y ahora está emigrando un pueblo que habla 2 idiomas, la mayoría con 2 o 3 carreras, y que acaban
trabajando en los puestos más cualificados de Alemania, de Irlanda, de Inglaterra, de Italia y de medio Europa. Hay más emigración juvenil desde la crisis inmobiliaria hasta hoy que en el tardofranquismo. Es un dato demoledor, terrible, porque supone el expolio más cruel de todos los expolios que estamos sufriendo. Mira que es grave el expolio de nuestra tierra, mira que es grave el expolio medioambiental, mira que es grave el expolio económico, pero el expolio humano, otra vez nos vamos a desangrar. Es que no tuvimos bastante con las expulsiones de nuestros antepasados, es que no tuvimos bastante con los muertos en las cunetas, es que no tuvimos bastante con la emigración a Cataluña y en Madrid, es que ahora vuelve a haber una emigración. Y esos emigrantes andaluces, en el momento en que pisan Berlín, justo en ese mismo día, se sienten más andaluces que nadie. Y en ese momento, ese sentimiento, esa emoción, se traduce a conciencia de pueblo, conciencia de clase y conciencia soberana. Quiero que sepan que en Berlín el año pasado y este año se han unido los jóvenes de Alemania para celebrar que son andaluces y reivindicar su identidad cultural, social y soberana, como en las casas de Andalucía de la década de los 70. Y lo están haciendo sabiendo lo que están haciendo. Porque tienen muy claro que para ser lo que son, es decir, para volver a ser lo que somos, tienen que comportarse como cuando fuimos. Y ahí está la clave. El OU, el grito de Alessandra García, no es un grito de desesperación, no. Porque saben que no quieren regresar al grito. Esta generación vuestra no quiere regresar al grito, quiere regresar a la esperanza. No quieren volver a la desesperación, si están en la desesperación. Yo no quiero volver a ser lo que fui porque soy lo que fui. Lo que quiero es recuperar la esperanza. Por eso, la premisa ética es la misma, pero la premisa estética es diferente. Esa premisa estética no es la nostalgia, que es un término acuñado en el siglo XIX, que viene del griego nostos, que es regreso, y algos, que es dolor. Lo que quieren regresar es a la esperanza. Yo he inventado una palabra que queda también en andaluz, en nostos, que es regresar, y en árabe amal, que es esperanza. En no está mal, o no está mal. No está mal es regresar a la esperanza. Eso es el ojú. Es un sentimiento contemporáneo, vanguardista, al que ha puesto, por ejemplo, definición Carmen Chía cuando canta y dice que es llorar por alegría. Llorar por alegría, llorar por alegría es ojú. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que está pasando es que esta generación, en todas las expresiones culturales, pero especialmente en las musicales y en las literarias, porque he intentado hacer un puente en la literatura, en la creación literaria de la década de los 70 y los 80, en la que hubo mucho ensayo, y aunque hubo intento de creación literaria propiamente andaluza, que lo hubo con Quiñones, con Grosso, con mucha gente, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que está pasando, especialmente en la música y en menor medida en la literatura, como después veremos, es que hemos cambiado la estética del grito, que es esencialmente masculina, por la estética de la alegría, que es esencialmente femenina. Porque hemos incluido las armas del feminismo, las armas de la identidad diversas, sexuales y mestizas, hemos incluido las migraciones, hemos incluido lo que siempre ha sido Andalucía, que es esta identidad de brazos abiertos. Eso que decía Antonio Gala, que somos como una fonda en la que lavamos las sábanas para que venga gente de fuera y lo acostamos y le decimos que cante y lo escuchamos y luego lo cantamos a nuestra manera y luego lavamos las sábanas que siguen siendo nuestras. Lo que vamos a hacer es volver a ser lo que somos. Y en ese volver a ser lo que somos, aunque yo he puesto aquí algunos ejemplos, no me quiero detener porque he puesto algunos, pero es que no me quiero detener en esto porque en realidad, créanme, hay tantas expresiones, hay tantísimas expresiones musicales. Están los que lo han redescubierto, como por ejemplo a Dalí de la música indie, como Los Planetas, que de repente empiezan a cantar en andaluz, hacen la nueva reconquista de Granada, empiezan a cantar flamenco a su manera. Gente del trap y del rap que han existido siempre en Andalucía, ojo, siempre, que el Zatu ha estado siempre ahí, que ha estado... Pero lo que está pasando ahora es que están vinculando ese discurso a un discurso clarísimamente identitario andalucista,
Algunos con mucho más calado, otros menos. Hoy vamos a escuchar a Borzo, cuando terminemos aquí la mesa, el Borzo nos está esperando ahí y nos va a cantar y os va a poner estos patas para arriba, ¿eh? O sea, no os vayáis, aquí venimos a disfrutar. ¿Por qué? Porque vamos a reivindicar, pero con alegría. Ese es el Ojú. Voy a leer un pasaje, no me resisto, a leer un pasaje del Ojú de Alexandra García porque lo van a entender a la perfección. Además, mirad, Alexandra García en esta obra, que recomiendo encarecidamente que tengan en vuestras casas, lo que hace es combinar todas las estéticas de orgullo de lengua andaluza. Porque ese es otro de los procesos que estamos viviendo con enorme satisfacción y alegría. Es que nos estamos sintiendo orgullosos de hablar e incluso de escribir en andaluz. Se lo debemos a muchos. Aquí está mi hermano Juan, que lo lleva haciendo no sé desde cuánto tiempo, desde que lo parieron. También está la gente del EPA. Da igual. Aquí están todas. Incluso la suya propia. Le da igual. Lo que está dejando muy claro es que se siente orgullosa de ser andaluza, que tiene conciencia andaluza, lo dice y lo escribe en andaluz. Y dice así. Voy a leer un pasaje. Si os parece, voy a leer dos. Mira, porque se me acaba de ocurrir uno que creo que es tan fantástico. ¿Cómo voy de tiempo, director? ¿Me he pasado? ¿Me he pasado? Pues si me he pasado, ¿qué hago? ¿Lo leo? Sí, lo leo, ¿no? Lo leo, pero no voy a leer el otro. Voy a leer este. Mirad, dice Alexandra García. Qué pena que ya nadie escala diputaciones, no se protesta por nada. Estamos adormilados, con la barriga llena de locas. Miguelitos, piononos, papajotes, dulce del paraíso. Todo nos viene bien, mi arma. Niña, tato, tu muma. Pero no me muevo del banco de la plaza. Y yo que asco todo, pero no arreglo ni el casquillo de la luz, que está flojo de la comunidad. ¿Qué ha pasado? Fantaseo con que convirtamos en fiesta religiosa y folclórica el 4 de diciembre. Que sea un día de mover las banderas como merecemos, como mecemos a la esperanza o baldeamos los olivos. Que digamos 4 verdades con el aje con que pelamos la gamba blanca. Que el mismo entusiasmo que se pone en adornar carretas para el rocío se encarne para pelear por los derechos. Escuchaba el otro día a un político vasco decir que la gente que no es del País Vasco dice que allí se vive muy bien y que tiene muchos derechos. Y él decía que el tejido social de protesta que hay allí es muy alto. Esa comunidad convoca el 60% de la huelga de nuestro territorio. Se refería a la península. Algo que ver tiene. Y a mí me da la sensación que Andalucía ha construido hacia el otro. Todo el rato bracitos abiertos para que vengan y vengan y vengan y vengan y en nuestra servidumbre sentirnos realizados, estupendos y primeros en el ranking. Y no veas cómo esta Málaga niña se nos llena la boca. Pero al volver a casa y mirar las cuentas, la cosa tambalea. La mesa tambalea, la cartilla tambalea, el tacón de las botas sin chapas tambalea. Ese día salimos a las calles para nosotras y nosotros nada más. Los andaluces que habían emigrado a Barcelona no gritaban desde el otro lado. Hay que hacer algo como esta gente o no quiero emigrar más. Cuando te alejas para ver el cuadro, la mirada es otra. Los 10.000 jiennenses que miraron a Barcelona veían los olivos desde arriba y cada noche al dormirse pensaban, no es tan complicado, nosotras también podemos volver a ser lo que fuimos. Le dice el Ramón al Rafael, nos achicamos, nos sentimos menos, mira el mar, mira el Ruller, mira la Montserrat, lo que fardan de su salchichón, que parece que no lo hay en otro sitio. ¿Tendremos nosotros salchichones en Andalucía, Rafael? Pero esa es la forma de conseguir cosas. Vamos a hacer algo por los nuestros, vamos a mandar una bandera o algo. La inquietud de dos chavales bajando por la calle 2 de Mayo, nerviosos, hablando harto, alegre, a punto de pedir confeccionar 40 metros de bandera de Andalucía, haciendo compás en el mostrador, mientras el Jordi calculaba el precio. El Ramón comiéndose el pulgar y el Rafael, que ya había hecho la cuenta de cabeza, contento porque sí queda el dinero. La alegría de recibir esa bobina de 40 metros de bandera y repartirlos por toda Andalucía. La 9ª provincia andaluza la llamaban. Echar de menos y decir Andalucía por su autonomía, pedir igualdad y decir Andalucía por su autonomía. ¿En qué sitio de mi pecho tengo la arteria de mi andalucismo? ¿En qué sitio me pincha cuando me duele ver que nos tratan de animalitos? Que nosotras mismas nos tratamos de animalitos. El caciquismo andaluz que poco ha peleado, chiquillo, por lo colectivo. Todo se lo ha dejado al pueblo, todo. Que el analfabeta, el obrero luchen, peleen por los derechos que nosotros desde nuestra posición de cortijo nunca les dimos. ¿En qué sitio de mi pecho me escuece y me pica la postilla del andalucismo? Si las palmas las diéramos
con otro cometido. Palma de a levantarse, palma de venga, vamos, palma de 2 millones de palmas sonando, palma de ser consciente de que para que el territorio crezca tenemos que tocarlas todas juntas. Este es el tono de los U. Y en el tono de los U, lo que bulle no es más que el mensaje con el que se abrió la puesta de la carne de Califato 3x4, que Andalucía no es una Arcadia a la que regresar, es un horizonte que perseguir, que no queremos volver a ser lo que fuimos, que lo que queremos es volver a ser lo que somos. ¡Viva Andalucía libre! Bueno, tenemos 10 minutillos para respirar un poco.